¿Qué harías si recibes una orden de deportación en Canadá? Descubre tus derechos, el papel del abogado, cómo proteger a tu familia y cuándo la salida voluntaria es tu mejor opción. Es necesario asesorarse correctamente, estos no son procesos fáciles y tampoco de tomar a la ligera. Regresar al país de inicio no es inconveniente, pero dejar una huella en tu registro migratorio sí lo es. Los países se intercomunican y quedan los reportes de tu recorrido por el mundo. La deportación en Canadá es un proceso legal mediante el cual una persona debe abandonar el país, emitida generalmente por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA, o la Junta de Inmigración y Refugiados, IRB. El proceso puede comenzar con una orden de salida voluntaria, generalmente 30 días para dejar el país, y si la persona no cumple, la orden puede convertirse en una deportación forzosa o una orden de exclusión, que implica prohibición de regreso por años, usualmente 1 a 5 años dependiendo del caso. Acciones para el afectado y el abogado. La persona afectada puede intentar presentar solicitudes de inmigración para evitar la deportación, como pedir residencia permanente, asilo u otras protecciones. El abogado debe apoyar preparando y presentando estas solicitudes, interponiendo recursos o apelaciones ante el IRB o la Corte Federal, y si se programa la expulsión. Gestionar mociones para suspenderla, incluyendo contacto con la Fiscalía para audiencias previas a la expulsión. Durante el proceso, el abogado debe evaluar la situación para evitar detenciones y asegurar que se respeten los derechos del deportado. Rol del abogado: asesoría y representación. Comprender la ley y reglamentos de inmigración para preparar una defensa sólida. Apelaciones: presentar apelaciones ante el IRB, si aplica, o revisiones judiciales ante la Corte Federal. Negociación: intentar negociar una salida voluntaria con la CBSA, lo cual tiene menos consecuencias que una deportación formal. Presentación de evidencia: recopilar y presentar pruebas para apoyar un caso de HICOPRRA, argumentando por qué la persona no debe ser expulsada. ¿Qué sucede con la familia en Canadá? La deportación puede provocar una separación familiar, afectando a cónyuges, hijos y otros dependientes. En casos humanitarios, se puede solicitar que se considere el interés de los hijos para evitar la deportación, aunque no siempre se evita. La familia que se queda en Canadá puede enfrentar incertidumbre económica y emocional aparte del impacto social y legal. Consecuencias para la familia que se queda. Ciudadanos canadienses, cónyuges, hijos. Si un miembro de la familia es ciudadano canadiense, no puede ser obligado a abandonar Canadá. Sin embargo, el impacto de la separación familiar es grave. El ciudadano puede solicitar el patrocinio de su familiar deportado, pero este deberá obtener primero un ARC. Residentes permanentes o temporales, cónyuges, hijos. Si el resto de la familia también tiene un estatus temporal o si su estatus depende del deportado, también podrían verse obligados a salir de Canadá debido a la inadmisibilidad por causa de familiar. Un abogado debe evaluar urgentemente si tienen un estatus independiente. Proceso antes, durante y después de la deportación. Antes, la CBSA emite una orden y brinda plazo para la salida voluntaria. Durante, si la persona no cumple, puede ser detenida y sometida a expulsión forzosa. Después, se pierden condiciones migratorias, y la persona queda legalmente fuera del país con prohibición de reingreso sin permiso especial, por ejemplo, un permiso de retorno. El tiempo para cumplir con la orden o para la expulsión forzosa varía, pero usualmente la salida voluntaria es de 30 días y la deportación forzosa puede ocurrir poco después si no hay recursos vigentes. Antes de la deportación, el proceso inicia cuando las autoridades, CBSA o RCC, determinan la inadmisibilidad de una persona en Canadá. Las causas comunes incluyen violación de la ley de inmigración, quedarse más tiempo de lo permitido, overstay, trabajar o estudiar sin el permiso adecuado, no cumplir con las condiciones de residencia. Criminalidad, ser condenado por un delito en Canadá, especialmente si es considerado grave. Riesgo para la seguridad, determinado como una amenaza para la seguridad nacional. Tergiversación, misrepresentation, mentir o omitir información relevante en solicitudes migratorias, puede llevar a una orden de exclusión de 5 años. Negativa de refugio, cuando se determina que la persona no necesita la protección de Canadá. Acciones a tomar: el afectado. Buscar asesoría legal urgente, contratar inmediatamente un abogado o consultor de inmigración registrado. Los plazos son estrictos, determinar opciones, junto con su abogado, evaluar si existen vías de apelación, división de apelaciones de inmigración. Patrocinio conyugal, spousal sponsorship, si se tiene un cónyuge o pareja de hecho canadiense. Esto puede otorgar un aplazamiento de 60 días de la expulsión si se presenta antes de la entrevista de expulsión.
o si se puede solicitar una revisión judicial ante la Corte Federal. Aplicaciones de última instancia, en ciertos casos y antes de la expulsión, se pueden presentar. Evaluación de riesgo antes de la expulsión, Pre-Removal Risk Assessment, PRRA, si aún teme por su seguridad en su país de origen. Consideraciones humanitarias y de compasión, HIC, si existen circunstancias especiales que justifiquen su permanencia, vínculos fuertes, integración, impacto en niños. Sin embargo, esta aplicación no detiene automáticamente la deportación hasta que no se aprueba la etapa 1, aproximadamente 39 meses de procesamiento. Durante la deportación, si se agotan las opciones legales y se mantiene la orden, la CBSA programará la expulsión. Arreglos de viaje. La CBSA se encarga de organizar el transporte hasta el país de origen. En casos complejos, pueden fletar aviones. Detención. La persona puede ser detenida por la CBSA hasta que se pueda llevar a cabo la expulsión, especialmente si se considera riesgo de fuga o de no cumplir la orden. Expulsión escoltada. En casos de inadmisibilidad grave o riesgo, la CBSA puede llevar a cabo una expulsión escoltada, oficiales acompañan a la persona. Absolutamente, la deportación y la salida voluntaria en Canadá son temas complejos con graves consecuencias. Basado en la información de fuentes gubernamentales y organizaciones, aquí tienes un análisis profundo y detallado. Canadá. Profundidad sobre la deportación y exclusión en Canadá. En Canadá, el término legal para la deportación es orden de expulsión, Removal Order. Existen 3 tipos con diferentes grados de severidad. Tipo de orden de expulsión: consecuencia, restricción de reingreso, autorización para regresar a Canadá, ARC 1. Orden de salida, Departure Order, debe salir de Canadá e informar la salida a la CBSA, no hay prohibición de reingreso automática, no es necesaria si salió y confirmó su salida a tiempo. 2. Orden de exclusión, Exclusion Order, prohibido regresar a Canadá, 12 meses o 5 años por tergiversación, fraude. Necesaria si regresa antes del periodo prohibido. 3. Orden de deportación, Deportation Order, prohibido regresar a Canadá, prohibición de entrada de por vida, siempre necesaria para regresar legalmente, si una persona recibe una orden de salida y no abandona Canadá dentro del plazo de 30 días y, o no confirma su salida ante la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, CBSA, esta se convierte automáticamente en una orden de deportación. 1. El proceso de deportación. Antes, durante y después. Antes de la deportación, el proceso inicia cuando las autoridades, CBSA o RCC, determinan la inadmisibilidad de una persona en Canadá. Las causas comunes incluyen: violación de la ley de inmigración, quedarse más tiempo de lo permitido, overstay, trabajar o estudiar sin el permiso adecuado, no cumplir con las condiciones de residencia, criminalidad, ser condenado por un delito en Canadá, especialmente si es considerado grave. Riesgo para la seguridad, determinado como una amenaza para la seguridad nacional, tergiversación, misrepresentation, mentir u omitir información relevante en solicitudes migratorias, puede llevar a una orden de exclusión de 5 años, negativa de refugio, cuando se determina que la persona no necesita la protección de Canadá. Acciones a tomar: el afectado, buscar asesoría legal urgente, contratar inmediatamente un abogado o consultor de inmigración registrado. Los plazos son estrictos: determinar opciones, junto con su abogado, evaluar si existen vías de apelación, División de Apelaciones de Inmigración, IAD, o si se puede solicitar una revisión judicial ante la Corte Federal, aplicaciones de última instancia. En ciertos casos, y antes de la expulsión, se pueden presentar: evaluación de riesgo antes de la expulsión, Pre-Removal Risk Assessment, PRRA, si aún teme por su seguridad en su país de origen, consideraciones humanitarias y de compasión, HIC, si existen circunstancias especiales que justifiquen su permanencia, vínculos fuertes, integración, impacto en niños. Sin embargo, esta aplicación no detiene automáticamente la deportación hasta que no se aprueba la etapa 1, aproximadamente 39 meses de procesamiento, patrocinio conyugal, spousal sponsorship, si se tiene un cónyuge o pareja de hecho canadiense. Esto puede otorgar un aplazamiento de 60 días de la expulsión si se presenta antes de la entrevista de expulsión, rol del abogado, asesoría y representación. Comprender la ley y reglamentos de inmigración para preparar una defensa sólida, apelaciones, presentar apelaciones ante el IRB, si aplica, o revisiones judiciales ante la Corte Federal, negociación, intentar negociar una salida voluntaria con la CBSA, lo cual tiene menos consecuencias que una deportación formal. Presentación de evidencia,
Recopilar y presentar pruebas para apoyar un caso de HICOPRRA, argumentando por qué la persona no debe ser expulsada. Durante la deportación, si se agotan las opciones legales y se mantiene la orden, la CBSA programará la expulsión. Arreglos de viaje. La CBSA se encarga de organizar el transporte hasta el país de origen. En casos complejos, pueden fletar aviones. Detención. La persona puede ser detenida por la CBSA hasta que se pueda llevar a cabo la expulsión, especialmente si se considera riesgo de fuga o de no cumplir la orden. Expulsión escoltada. En casos de inadmisibilidad grave o riesgo, la CBSA puede llevar a cabo una expulsión escoltada. Oficiales acompañan a la persona después de la deportación. Posibilidades del deportado. Una vez que la expulsión se ha ejecutado, las posibilidades de regresar se centran en obtener una autorización para regresar a Canadá, ARC, para órdenes de deportación, prohibición de por vida. El deportado debe solicitar siempre un ARC junto con cualquier solicitud de visa temporal o permanente. La solicitud de ARC debe argumentar las razones para el regreso, los vínculos con Canadá, los motivos de la deportación y por qué no es probable que vuelva a ocurrir. Para órdenes de exclusión, 12 o 5 años, se puede regresar automáticamente después de que haya transcurrido el periodo de prohibición. Si desea volver antes, debe solicitar un ARC. Opciones de inmigración futuras. Una deportación, orden de exclusión o deportación, complica enormemente el regreso. La única opción para regresar es ser considerado admisible y obtener un ARC. Las vías pueden incluir solicitud de residencia permanente a través de programas económicos como Express Entry o familiares, patrocinio. Solicitud de visa temporal, estudio o trabajo. Consecuencias para la familia que se queda. Ciudadanos canadienses, cónyuges, hijos. Si un miembro de la familia es ciudadano canadiense, no puede ser obligado a abandonar Canadá. Sin embargo, el impacto de la separación familiar es grave. El ciudadano puede solicitar el patrocinio de su familiar deportado, pero este deberá obtener primero un ARC. Residentes permanentes o temporales, cónyuges, hijos. Si el resto de la familia también tiene un estatus temporal o si su estatus depende del deportado, también podrían verse obligados a salir de Canadá debido a la inadmisibilidad por causa de familiar. Un abogado debe evaluar urgentemente si tienen un estatus independiente. Salida voluntaria vs deportación, expulsión. La salida voluntaria se refiere a la orden de salida, departure order, o a la decisión de la persona de marcharse antes de que se emita una orden. Es la opción con las menores consecuencias migratorias. En Canadá, la asistencia legal para inmigrantes y refugiados de bajos ingresos, especialmente en casos de deportación, removal proceedings, se ofrece principalmente a través de dos vías: Legal Aid, asistencia legal provincial, y organizaciones sin fines de lucro, ONGs, clínicas comunitarias. Aquí tienes la información clave y los contactos por provincia para obtener ayuda legal gratuita o de bajo costo. Toma nota y comunícate lo más pronto, no esperes a último momento. Asistencia legal provincial, Legal Aid, en Canadá. La asistencia legal se financia a nivel provincial. Si la persona es de bajos ingresos y enfrenta una orden de deportación o está solicitando asilo, es probable que califique para que el gobierno cubra los costos de un abogado. Ontario, LAO, Legal Aid Ontario. Servicios clave. Puede pagar un abogado para la representación en reclamos de refugiados, apelaciones y procedimientos de inadmisibilidad, deportación. Contacto principal: 1-800-668-8258, línea gratuita. Ofrecen servicios de traducción en más de 200 idiomas. Oficinas especializadas, Refugee Law Office. Tienen oficinas dedicadas en Toronto, Hamilton y Ottawa que se especializan en derecho de refugiados e inmigración. Quebec, Aide Juridique. Comisión de Servicios Juridiques. Servicios clave. Ofrecen asistencia legal para derecho de inmigración, incluyendo audiencias de inadmisibilidad y deportación, para personas de bajos ingresos. Contacto principal: Oficina de Derecho de Inmigración de Montreal, 514-864-2111, extensión 6050. Columbia Británica, LABC, Legal Aid BC, servicios clave. Brindan abogados para representar a personas que enfrentan procedimientos de inmigración que podrían resultar en su expulsión de Canadá. Contacto principal: Línea de Inmigración, Greater Vancouver, 604-601-6076. Otras áreas de BC, 1-888-601-6076, línea gratuita.
Alberta, Legal Aid Alberta, LA. Servicios clave. Ofrecen servicios a menor costo que un abogado privado. Asisten con audiencias de inadmisibilidad y revisiones de detención, las cuales son cruciales en un proceso de deportación. Contacto principal: 1-866-845-3425, línea de contacto para solicitar asistencia legal. Organizaciones comunitarias y clínicas legales. Estas organizaciones son esenciales, ya que a menudo ofrecen asesoramiento legal gratuito, apoyo paralegal, o remiten abogados que aceptan casos de asistencia legal. Con enfoque nacional, internacional. ACNUR Canadá, UNHCR. Aunque no ofrecen asesoramiento legal directo, son una fuente de recursos y orientación sobre el proceso de asilo y los derechos de los solicitantes en Canadá. Recursos para solicitantes de asilo. Consulte su sitio web de ayuda para obtener guías detalladas. Toronto y Ontario, FCJ Refugee Centre. Ofrece apoyo en inmigración y refugio, incluyendo orientaciones sobre audiencias y apelaciones. Sus servicios son gratuitos. WhatsApp para ayuda general: 437-217-3786. Centro para personas de habla hispana, Centre for Spanish Speaking Peoples. Sirve a miembros de bajos ingresos de la comunidad de habla hispana en Ontario. Teléfono: 416-533-8545. Vancouver y Columbia Británica, MSS Legal Advocacy Program. Ofrece información legal, asesoramiento, referencias y representación a inmigrantes y refugiados de bajos ingresos. Email preferido: lap@mosaicbc.org. Immigration and Refugee Legal Clinic, IRLC. Ofrece consultas jurídicas gratuitas si no se puede obtener legal aid. WhatsApp: 778-222-7568. Montreal y Quebec, The Refugee Centre, Centro de Refugiados. Ofrece un consultorio jurídico y apoyo a refugiados. Teléfono: 514-846-0005. Agir Montreal. Ofrece apoyo a inmigrantes y refugiados 12 LGBTQIA+ en el área metropolitana, con grupos de apoyo en español. No brindan asesoría jurídica directa, pero sí apoyo. Calgary y Alberta, Calgary Legal Guidance, CLG. Ofrece asesoramiento y asistencia legal a recién llegados en diversas cuestiones de derecho de inmigración, incluyendo solicitudes de refugio y patrocinios. Tienen clínicas de asesoramiento legal gratuitas en organizaciones como Calgary Immigrant Women's Association, CIWA, y Centre for Newcomers. Advertencia importante: actúe de inmediato. En casos de deportación, el tiempo es el factor más crítico. Las apelaciones a la Junta de Inmigración y Refugio, IRB, o las solicitudes de revisión judicial a la Corte Federal tienen plazos de días, a menudo 15 a 30 días. Recomendación: la persona afectada debe llamar a la oficina de Legal Aid de su provincia o a una de estas clínicas comunitarias inmediatamente después de recibir una orden de expulsión.